Buenos días a todos. Quisiera, si podemos, considerar algunas lecciones prácticas en la vida de Simón Pedro. Para eso podemos comenzar leyendo en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer primero el versículo 40. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan o Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esta es la primera interacción, el primer encuentro que Pedro tiene con el Señor Jesús. Es verdad que sabemos que luego, más adelante, al menos un año después o algunos años después, más cerca del final del ministerio del Señor Jesús, Pedro hace una revelación. Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús le dice, esto está en Mateo 16, de cierto te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dando a entender que él, el Señor Jesús, él mismo era la roca sobre la cual edificaría la iglesia, y Pedro sería una piedra entre muchas, así como nosotros todos somos piedras vivas edificados en templo espiritual. Pedro mismo escribió esto. Y que el nombre que el Señor Jesús le da a Pedro, la explicación de por qué se le llama Pedro está más adelante en su vida. Sabemos que ya incluso en el primer momento de su encuentro con el Señor Jesús, le es cambiado el nombre. Pero antes de considerar el encuentro del Señor Jesús con Pedro, meditemos un poco en el instrumento que el Señor utiliza para llevar a Pedro a conocerlo a él, y es su hermano, Andrés. Andrés, sabemos cuando conocemos toda la historia relevante del testimonio cristiano, que Andrés no ocupó un lugar prominente, no fue un hombre que ocupó el primer lugar, como sí lo vemos a Pedro después ocupar el primer lugar al predicar el primer sermón de la era cristiana en Hechos capítulo 2. Sin embargo, sí fue el instrumento que Dios utilizó para atraer a Pedro. ¿Y cuán importante es esto? Cuán importante es poder estar dispuestos simplemente a hablarles a otros del Señor Jesús. No es necesario, para Andrés no fue necesario predicarle un sermón acerca del Evangelio o de quién era la persona del Señor Jesús. Simplemente le dijo lo siguiente en el versículo 41. Hemos hallado al Mesías, nada más. Esto no es un sermón elaborado, es simplemente testimonio. Lo que Andrés le estaba diciendo es que había él encontrado junto con otros al Mesías. A veces nosotros tenemos cierta reticencia a contar testimonios, ¿cierto? Porque sabemos que en la iglesia cristiana evangélica, especialmente en la iglesia cristiana pentecostal, en aquellas denominaciones se hace un abuso de los testimonios. Sin embargo, por ejemplo, el apóstol Pablo, si consideramos el libro de los Hechos y vemos qué fue lo que más predicó, fue su testimonio, cómo se convirtió en 3 ocasiones. Primero leemos en Hechos 9 cómo se convirtió, pero luego vemos que en 2 oportunidades más él cuenta su testimonio de cómo el Señor lo había salvado camino a Damasco, cómo lo había convertido, como una forma de predicar a los demás. Y esta es nuestra primera predicación, por decirlo así. Es simplemente decirle a otros lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Cómo nos rescató, cómo nos salvó. Y no está mal decirle a otros cómo el Señor me salvó. El problema está con el abuso en el cual a veces se hace de poner en el primer lugar o en el centro al hombre, a la carne, y no al Señor Jesús. Es bueno
poder dar testimonio de lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Y es lo que hace Andrés. Le dice, hemos hallado al Mesías, nada más. Y entonces dice el versículo 42, lo trajo a Jesús. Hace poco leía la historia de un matrimonio, no recuerdo los detalles, disculpen por no poder tener los detalles, pero un matrimonio americano que siempre deseó servir al Señor en el extranjero, pero nunca pudieron hacerlo. El Señor nunca le abrió las puertas para salir a algún campo misionero en India, en África o donde sea. Siempre estuvieron en casa, pero se dedicaron al ministerio de recibir creyentes de otros lugares para ayudarlos espiritualmente. Y entre esas estudiantes no creyentes para predicarles el Evangelio. Y en una ocasión entre ellos estuvo una persona de India, un joven, un muchacho que estaba estudiando de India, y le predicaron el Evangelio, que fue en Estados Unidos o Canadá, y este hombre se convirtió. Del hinduismo se convirtió al cristianismo, al Dios verdadero, de los ídolos, como los tesalonicenses, se convirtió al Dios vivo y verdadero. Y este hombre volvió a la India y fue uno de los más grandes evangelistas del siglo pasado en la India, donde cientos de miles de personas se convirtieron al Señor Jesús por medio de este hombre. Quizás nadie conoce el nombre de este matrimonio que lo recibió. Todos conocen el nombre de Bhakt Singh en la India, que fue un evangelista que propició un avivamiento en la India. Pocos conocen el nombre de aquellos dos hermanos que le abrieron su casa, pero fueron el instrumento que Dios usó para traerlos a Jesús. Y los efectos fueron asombrosos. No importa el lugar que ocupemos públicamente, importa el lugar que el Señor quiere darnos en la obra suya. Y hoy el Señor no nos va a recompensar por la cantidad de cosas que hemos hecho, sino por la fidelidad que hemos demostrado con lo que Él nos ha dado. ¿Cierto? En la parábola de las minas en Lucas capítulo 19, el Señor le da, el hombre noble, que es figura del Señor Jesús, le da a cada uno de sus siervos una mina. A todos le da una. No le da a uno 4, otro 5, otro 6, como en la parábola de los talentos. No, le da a cada uno lo mismo, una mina. Y el Señor Jesús a todos nos ha confiado lo mismo. No tiene que ver con mi capacidad, no tiene que ver con mi inteligencia o mi conocimiento de las Escrituras, si soy bueno para hablar en público o no, si tengo fuerza para ayudar a levantar cosas o no, si soy hombre o soy mujer, si soy joven o soy anciano. A todos el Señor nos ha dado la misma porción de todo, la gracia, su misericordia, su amor. A todos nos ha dado lo mismo. No hay una medida mayor para otros que otro para unos que otros en cuanto a esto. Y lo importante es ahora, ¿qué hacemos con eso que Él nos ha dado? ¿Qué tan fieles somos a esto? Hay uno que escondió la mina en un pañuelo y no produjo nada. Y cuando vino el Señor, en esa parábola los que son juzgados no son los siervos, a diferencia de la parábola de los talentos, porque nos habla más bien del ambiente terrenal. Pero en esta parábola dice que la mina le es quitada a aquel que no la había producido y se le dio al que tenía más. Y el que no produjo nada se quedó sin nada, aunque es salvo, aunque como por fuego, dice 1 Corintios 3, sin embargo no tiene ninguna recompensa. Lo que hagamos nosotros ahora en esta vida y el impacto que tengamos para el Evangelio tendrá un impacto directo en el siglo venidero. Y esto es importante de considerar porque tiene que ver con la fidelidad a Dios. Y eso es lo que hace Andrés. Quizás Andrés no hizo las grandes cosas que hizo Pedro, hizo Pablo, pero sí se podrá decir de él que él trajo a su hermano Pedro, que fue el primer discípulo en predicar a Cristo entre los judíos y luego entre los gentiles. Cuando llega a donde el Señor Jesús, dice Jesús mirándolo, lo primero que el Señor Jesús hace es penetrar con su mirada amorosa. Ahí es interesante un estudio acerca de la mirada del Señor Jesús. En Apocalipsis vemos que sus ojos son como fuego, porque allí lo vemos juzgando. Pero en el Cantar de los Cantares,
La esposa dice del esposo, tus ojos son como palomas. Es decir, tus ojos son pacíficos, traen paz. ¿Y cómo enfrentamos al Señor Jesús? ¿Cómo lo enfrentaremos? Niños, jóvenes, adultos, todos tendremos que enfrentar una de las dos miradas del Señor Jesús. O lo enfrentamos ahora y vemos cómo Él nos mira con esa mirada que son como palomas, esa mirada que quiere darnos paz, o en un día futuro, si no hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, tendremos que mirarle con aquellos ojos de fuego que han de juzgarnos por haber rechazado su gracia y misericordia. Y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Acabamos de hablar con los niños muy brevemente acerca de los nombres, y una de las cosas que dijimos es que, ¿quién le puso el nombre a los niños? Cristóbal, ¿quién te puso tu nombre? Mi papá. Tus papás te pusieron tu nombre. ¿Y por qué te pusieron tu nombre? Tú podrías decir, nadie me preguntó si yo me quería llamar Cristóbal, ¿cierto? Pero ellos te pusieron tu nombre porque tienen autoridad sobre ti. Dios le dio la autoridad a tus padres para darte un nombre y luego para criarte, para enseñarte, etcétera, etcétera. Entonces, cuando alguien le da un nombre a otro, significa que tiene autoridad sobre esa persona. Como los padres tienen autoridad sobre los hijos para darles sus nombres. En este caso, el Señor Jesús le dice a Simón, tú a partir de ahora te vas a llamar Pedro. No hay ninguna explicación. No le dice nada. Tu nombre va a ser este. Lo primero que el Señor Jesús hace entonces en la vida de Pedro, de Simón, es aseverar su autoridad sobre él. Esto es lo primero y lo más relevante en la vida del cristiano, y si no entendemos esto, entonces el resto de cosas van a tropezar. El Señor Jesús tiene autoridad sobre nosotros. Él es Señor. Y por lo tanto, Él tiene todo el derecho, el primer derecho en cada asunto de nuestras vidas, pequeño o grande. Lo que nuevamente yendo ahora a Pablo, ¿qué es lo que pasa con Pablo en el camino a Damasco? Primero hace dos preguntas. La primera es, ¿quién eres? ¿Cierto? Primero que todo, es conocer al Señor. Pero la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Es la autoridad del Señor sobre nosotros. Si vamos al libro de los Hechos, vemos a un grupo de cristianos que dice en una de las partes que ellos visitan, aquellos que trastornan el mundo entero también han llegado acá. Ellos dieron vuelta al mundo por completo con su enseñanza, pero ¿dónde radicaba el poder de ellos? Pueden haber muchas explicaciones, pero para el efecto de lo que estamos hablando, radicaba en que ellos se sometían por completo a la autoridad de Cristo como Señor. Él era su Señor y ellos obedecían. De Felipe el Evangelista se nos dice, por ejemplo, que estaba teniendo una obra maravillosa en Samaria. Muchos se estaban convirtiendo. Pero el Señor le dice, no, anda ahora al desierto. ¿Pero cómo? Alguien podría decir, estoy teniendo éxito espiritual, hay muchas almas convertidas, mejor quedarse acá y predicar a las multitudes. Pero no, el Señor lo está llevando al desierto donde prácticamente no pasa nadie. Pero Felipe, ¿qué hace? Felipe no cuestiona, Felipe no pregunta, Felipe aprendió esta lección, que el Señor tiene autoridad sobre cada uno de nosotros, no solamente para los evangelistas como Felipe, sino por cada cristiano. Eso es lo que significa el título Señor. Él tiene autoridad para que nosotros hagamos, y esto en cada aspecto de nuestra vida, desde nuestra enseñanza, nuestro trabajo, vamos a ver más adelante esto, nuestras familias. Él tiene autoridad sobre todo, pero si no entendemos esto, no podemos seguir avanzando en la vida cristiana y nos vamos a quedar estancados. Él tiene toda autoridad. Y Felipe, volviendo al caso de Felipe, va y se cruza con el etíope. Y así el Evangelio probablemente llegó a África por primera vez. Y luego dice que el Espíritu lo tomó y lo llevó a otro lugar para que siguiera predicando el Evangelio. No volvió a Samaria, pero él se sujetó por completo a lo que el Señor tenía como su mandato para él. Entonces la primera lección en la vida de Pedro tiene que ver con la autoridad del Señor Jesús sobre nosotros. ¿Sí? Luego vamos a Lucas, Evangelio según Lucas.
capítulo 4. Me gustaría que al mismo tiempo consideráramos este pasaje primero. Vamos a leer Marcos capítulo 2. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, varios días después, se oyó que estaba en casa. Se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta. Y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Bueno, después conocemos la historia que los amigos, como no podían entrar, hicieron un agujero, o abrieron el techo para hacerlo descender desde el techo a donde estaba el Señor Jesús, ¿cierto? Pero pensemos en esta casa. ¿De quién habrá sido esta casa? ¿Ya? Dice que él simplemente estaba en casa. Ahora, ¿cuál era la casa que el Señor Jesús usaba allí en Capernaum? Vamos ahora a Lucas capítulo 4. Versículo 31. Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Todos se admiraban de su enseñanza porque su mensaje era con autoridad, etcétera, etcétera. Versículo 38. Levantándose, Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Si comparamos los relatos de los evangelios, vamos a ver que aquella casa donde Simón Pedro, donde el paralítico había sido puesto al medio del Señor Jesús, en el cual rompieron el techo para que entrara, había sido la casa de Simón, ¿cierto? Y ahora estamos en la historia de acá. Lucas 4, 38. Vuelvo a repetir. Levantándose, Jesús salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón se hallaba sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Al instante ella se levantó y les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los llevaban a él. Y poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También de muchos salían demonios gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Primero vemos cómo el Señor Jesús asevera la autoridad de él sobre la vida de Pedro, individual, sobre su vida. Esto es el primer paso fundamental en la vida de todo cristiano. Pero ahora encontramos que el Señor Jesús va un paso más allá. Ahora no se mete, por decirlo de alguna manera, simplemente con la vida individual de Pedro, sino que ahora entra en su vida familiar. A veces hay áreas donde algunos cristianos piensan que el Señor Jesús no tiene lugar. Sí, está bien en mi vida, pero no, en mi casa no. O algunos dicen, bueno, en mi vida, en mi casa, pero no, en mi trabajo yo soy yo sé mejor lo que tengo que hacer. Pero no, vemos que progresivamente primero el Señor Jesús asevera su autoridad sobre su vida individual y ahora entra en su casa. ¿Y qué es lo que pasa? Había un problema en su casa, estaba su suegra, lo cual nos da a entender que Pedro era casado, ¿cierto? No como enseña la Iglesia romana, que Pedro fue el primer papa y por lo tanto no tenía esposa, etcétera, etcétera, entre otras tantas falsas enseñanzas que ellos sostienen. Él tenía una suegra y la suegra estaba enferma. Había un problema en el hogar, ¿cierto? A veces en el hogar de una persona que se ha convertido y pueden haber muchos distintos tipos de dificultades que nosotros queremos tratar de solucionar por nuestras propias fuerzas. Pero el Señor Jesús tiene que ocupar el lugar central. Porque algunos podemos decir, bueno, yo soy el dueño o dueña de casa, acá los que mandan somos nosotros, pero la Biblia nos muestra que el Señor Jesús debe ocupar la autoridad en nuestra vida individual, pero también en nuestras casas. El Señor Jesús entró y estaba la condición, ya la suegra de Pedro estaba sufriendo. Pero el Señor Jesús, consideren esto,
no va directamente donde la suegra y dice, te sano. Él espera, al final del versículo 38, le rogaron por ella. Él espera que se le dé el lugar de autoridad. Se le pida a él que sane aquellas cosas que están faltando a la fiebre. Justamente en cierto aspecto una figura de lo que el pecado hace en la vida cuando nos acelera las circunstancias en la vida. Todo parece que no tiene solución, que no tiene salida. Pero acá está el Señor Jesús y tenemos que darle el primer lugar a Él. Inclinándose sobre ella, Jesús reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y miren lo que hace ella. Al instante ella se levantó y les servía. En un aspecto, la suegra de Pedro también es una figura de Israel, ¿cierto? En un futuro. Por eso en Marcos dice una casa, simplemente es una figura de la casa de Israel. Que en un futuro, ¿cierto? Cuando será restaurado, serán levantados para servir al Señor. Pero volvemos. ¿Y qué es lo que pasa ahora con Pedro? No es simplemente que él deja que los problemas en su casa sean sanados, sino que ahora su casa se transforma en un centro de reuniones. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se lo llevaban a él. Imagínense la siguiente situación. Pedro, su esposa, no sabemos si tenían hijos para ese momento, su suegra, todos allí sentados, y se empieza a poner el sol. Significa que es de noche. Significa que llega la hora en la cual algunos quieren que, las visitas se vayan yendo de la casa. Pero no, en vez de las visitas empezar a irse, dice que empezaron a llegar cada vez más visitas. ¿Y por qué venían a la casa de Pedro? Porque ahí había habido una enferma que había sido sanada. Entonces, para ser más breve, el Señor Jesús asevera su autoridad sobre la vida de Pedro cambiándole el nombre, pero ahora asevera su autoridad sobre la casa de Pedro, y la casa de Pedro se convierte en un punto de predicación. ¿A partir de qué? A partir del testimonio de la misma vida de Pedro. Las personas podrán acudir a nosotros y a nuestros hogares a buscar ayuda, pero nunca podrán entrar, punto uno, si las puertas no están abiertas. Y segundo, si no saben lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. ¿Saben nuestros vecinos que somos hijos de Dios? ¿Saben nuestros conocidos de que si ellos quieren conocer más acerca de aquel que nos transformó, lo pueden encontrar en la comodidad de nuestro hogar? Pero imagínense, no simplemente las multitudes llegaron cuando algunos quieren irse a dormir, sino que además unos imprudentes se les ocurrió romperle el techo para hacer bajar desde el techo a un paralítico y ponerlo al medio. Pero no vemos acá en ningún momento a Pedro quejarse por la cantidad de personas que había o por el techo roto. Y a veces nos sucede, a todos, ¿cierto? No me voy a excluir de esto, que a veces no abrimos nuestros círculos más íntimos porque no queremos que se nos rompa un plato en la casa, por ejemplo. No, es que los niños nos van a romper las plantas. Y entonces evitamos abrir nuestro hogar porque nos rompe por completamente la estructura que tenemos en nuestro hogar. No queremos que pase nada malo y de alguna manera es natural. Pero el Señor tiene la autoridad. No se trata de lo que nosotros tenemos, porque en realidad el cristiano no tiene nada. Todo es del Señor y nosotros somos administradores. Pero Pedro en ningún momento se queja de esto. Él entendió su autoridad sobre su vida individual y ahora sobre su vida familiar. Pero en el capítulo 5, el Señor Jesús entra en otra área de la vida de Pedro. Y acá Pedro sí entra en conflicto. Porque de alguna manera a veces Pedro quizás no le molestaba que le rompieran el techo o que le rompieran un plato. Porque de alguna manera, otros podrían hacerse cargo de limpiar.
Pero cuando se trata de su trabajo, no, pero ¿quién sabe pescar mejor que yo? Él reconocía que Jesús Nazareno era carpintero y un carpintero no tenía nada que ver con la pesca. Y es lo que vamos a leer ahora, Lucas 5. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara un poco de tierra, y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Esta conclusión es preciosa porque podemos ver cuál fue la progresión en la vida de Pedro. Hasta este momento, él no había tomado la decisión de dejar todo para seguir al Señor Jesús. Y es verdad que en un aspecto, cuando creemos en el Señor Jesús, nos convertimos en sus discípulos inmediatamente. Pero después hay otra realidad, es que el proceso es largo y hasta que realmente entendamos estas cosas, hay un proceso en el cual alguien puede decir: ¿sabes qué? A partir de ahora sí, dejo todo por completo para seguir al Señor Jesús. Primero el Señor demuestra su autoridad sobre la vida de Pedro, su autoridad sobre su casa y su familia. Pero ahora Él se introduce en uno de los ámbitos que quizás algunas personas consideran más íntimos, que es su capacidad o su trabajo. Dice que Jesús vio 2 barcas, que por el relato sabemos que una era de Pedro y de Andrés, y la otra era de Juan y Jacobo, que eran socios de trabajo. Pero el Señor Jesús escoge la barca de Pedro. Esto es interesante. Pudo haber escogido la de Juan y Jacobo, pero la lección la tenía que aprender Pedro. Pedro es el que tenía que soltar todavía esa área de su vida que no estaba soltándole al Señor Jesús. Y así como la casa de Pedro se convirtió en un punto de predicación, ahora el trabajo de Pedro se convirtió en un punto de predicación. Sí, está bien que yo hable de Cristo, de su gran salvación, de su evangelio, de su poder transformador a mis hijos. Está bien que lo diga en mi casa a mis amigos, pero en mi trabajo es otra cosa. No sé si en mi trabajo voy a hablar de estas cosas. Señor, en mi trabajo no te metas. Pero Pedro le da la barca y se transforma en un punto de predicación para hablar a las multitudes que estaban en la orilla. Y luego de enseñar, en el versículo 3, le dice a Simón en el versículo 4, bueno, ahora hay una recompensa que te quiero dar, Pedro, por tu obediencia. Siempre la obediencia tiene recompensas. Obviamente no siempre son recompensas, no buscamos unas recompensas materiales. No es que el Señor nos va a dar abundancia de riquezas y bienes materiales. Muchas veces las personas leemos que dicen: gracias a Dios por este nuevo auto, gracias Dios, Diosito, te damos por esta casa. Pero las grandes bendiciones, si bien Dios puede obviamente dar estas cosas y son según su voluntad, las grandes bendiciones de Dios son espirituales. Y eso es lo que está por aprender Pedro acá.
Entonces le dice Pedro, por tu obediencia yo te voy a recompensar. La obediencia trae recompensa espiritual a la vida nuestra, trae grandes bendiciones espirituales, hay crecimiento, hay fruto, hay gozo, hay deleite en la presencia de Cristo cuando nosotros obedecemos su palabra y lo que Él nos manda. Y le dice, sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Y había dos problemas, al menos desde el punto de vista del profesional pescador. Uno, estaba en la orilla. Y segundo, era de día, ¿cierto? El pescador tenía que ir a aguas profundas, punto uno. Y el segundo punto es que tenía que ser de noche para pescar con redes. De día los peces no estaban en la superficie. En cambio de noche, debido a la luz, era más fácil pescar. Y además había un tercer problema que se añadía, es que ya habían estado toda la noche pescando, dice el versículo 5. Y no habían pescado nada. Pero viene este hombre y me dice, primero separa la barca y pesca. Pedro de alguna manera sigue reteniendo algo de su orgullo propio, porque eso es difícil de dejarlo en la carne, que dice, el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, ¿cierto? La carne no siempre está dispuesta a soltar, y nunca va a estar dispuesta a soltar las cosas que cree que sabe más. Pero Pedro tiene que aprender a humillarse a los pies del Señor, que es lo que va a hacer ahora. Y de alguna manera le dice, Señor, mira, yo sé más que tú, pero como tú eres maestro, aunque es interesante la palabra maestro en el original, no es como rabí, sino es una palabra que significa como capitán. Es decir, tú que eres el jefe, tú que eres el que da las órdenes, bueno, te voy a hacer caso, pero solo porque tú eres el que da las órdenes, pero no porque tengas razón. Y esto es otra lección. Podemos saber que el Señor es el Señor sobre nuestra vida y sobre nuestras familias. Y simplemente hacer las cosas por una obediencia seca. Porque simplemente, Él sabe, Él es el Señor. Quizás no entiendo, y muchas veces nos guiamos así, a ciegas, diciendo, yo no sé lo que el Señor quiere hacer conmigo, pero Él es el Señor. Él sabrá lo que hace. Pero el Señor no nos quiere guiar así. Él quiere que dependamos de Él como la autoridad, pero al mismo tiempo Él quiere que nosotros sepamos lo que Él está haciendo y que nuestra voluntad esté alineada con su voluntad. Es lo que nos dice en el Salmo 32, te guiaré con mis ojos puestos en ti, no seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, no. Tenemos el entendimiento para discernir la voz del Espíritu. Todos aquellos que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, dice Romanos capítulo 8. Y eso es lo que Pedro tiene que aprender y lo que nosotros también tenemos que aprender. Podemos decir y sujetarnos y decirle al Señor, Señor, haz lo que tú quieras y lo que tú haces siempre va a estar mejor. Pero otra cosa es decirle, Señor, voy a hacer esto porque es tu voluntad y porque yo sé que esto es así. No sin desconocimiento, no como caminando a oscuras, sino con la certeza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el salmista. Tenemos la palabra de Dios para saber con certeza dónde estamos caminando y para no andar a ciegas. El cristiano no anda a ciegas. Dios no lo guía de una forma mística sin que él sepa dónde va. El cristiano puede saber a dónde va. Al menos hasta la siguiente curva. Y después el Señor nos mostrará nuevamente el camino que tenemos por delante. Cuando lo hicieron, dice, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Y tienen que llamar a Juan y Jacobo para juntar la cantidad de peces de las dos barcas y las dos barcas se hundían. Pero noten que acá lo importante no son los peces. Acá lo importante no es los beneficios materiales. Muchas veces, seguramente, la gente habrá predicado o habrá enseñado a partir de esto que acá hay una promesa de prosperidad material en la obediencia, pero acá noten que los peces pasan a segundo plano. Si Pedro, Andrés, Jacobo y Juan
tomaban todos estos peces y los llevaban a vender probablemente. ¿Qué iba a pasar? Se hacían ricos y tenían la vida solucionada por algunos meses. Pero dice, ¿cómo termina el versículo? Que lo dejaron todo eso, no les importó. Acá lo importante no es la bendición material, sino lo que hay detrás de esto. El reconocimiento, lo que Pedro reconoce en lo que acaba de suceder. Podemos leer en Job 12:8 para ver un poco de lo que Pedro discernió al momento de que sucedió esto. Job 12:7 dice: ahora pregunta a los animales y que ellos te instruyan, y a las aves de los cielos y que ellas te informen, o habla a la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de todo ser humano. ¿Quién podía llamar a todos los peces del lago, reunirlos y decirles que vayan a las redes de estos pescadores? Humanamente, probablemente los otros pescadores que estaban en la orilla y dijeron, pero ¿qué están haciendo este par de locos? Si saben, si de día no van a pescar nada. Pero la fe no se fija en las circunstancias. La fe se fija en el dador de las promesas. La fe se fija en aquel que da las órdenes. Y lo que Pedro discierne, Pedro no saca la vista de la gran pesca que hicieron, que les había arreglado la vida por años. Pedro se da cuenta de que aquel que estaba en su barca, aquel que había estado en su casa, aquel que le había cambiado el nombre, no era solo un capitán o un maestro, era el mismísimo Hijo de Dios. Porque como Job dijo, deja que los peces te instruyan. ¿Acaso ellos no saben que la mano de Jehová, de Dios, ha hecho esto? ¿Quién pudo haber mandado a todos los peces del lago a ir sino el Creador? Vamos a leer también otra parte en Eclesiastés 9. Versículo 12, solo una aplicación, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como peces atrapados en la red traicionera. Los peces de alguna manera no son tan tontos. Durante el día, van a ver la red, pero de noche están en la superficie y no la van a ver. Pero acá es Dios mismo el que toma estos peces y los lleva a la red. Es el Creador el que dio la orden y Pedro discierne, oh Señor, y por eso cae a sus pies, dice versículo 8, al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Pedro toma la misma reacción que tomó Isaías en el capítulo 6 de su libro, cuando dice que vio a Jehová en su trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo y los serafines decían, santo, 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 Jehová de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y dice que Isaías cayó de rodillas y dijo, ay de mí porque soy hombre de labios inmundos. La santidad y la grandeza de Dios le hizo ver a Isaías su insignificancia y su condición como pecador. Y eso es lo que pasa con Pedro. Él queda expuesto ante aquel que está delante de él como el Creador. Y esta es una experiencia que todos nosotros debemos vivir en algún momento de nuestras vidas, pero también día a día. En algún momento de la vida del cristiano hay un momento en el cual debe haber este cambio, en el cual se da cuenta
de la grandeza del Dios a cual sirve y del Señor Jesús que lo salvó. Debe sentir, tener la experiencia que tuvo Isaías, que tuvo Pedro, y sentir su insignificancia, su condición pecadora delante de Dios y decir: Señor, ten piedad y ten misericordia de mí. Soy un hombre pecador. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios en la historia de la iglesia tuvieron esta experiencia como un punto que marcó para siempre sus vidas de servicio. Pero también día a día nosotros debemos buscar esta humillación. Humíllense, Pedro mismo dice, Pedro escribió, seguramente tomando esta situación como ejemplo: humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Y Pedro se humilla y le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y no solamente a él, dice el versículo 10 que también le pasó a Jacobo, a Juan y probablemente a Andrés también, que estaba con él. Pero el Señor Jesús le dijo a Simón: no temas. Es el Señor el que puede quitar el miedo de la presencia sobrecogedora de Dios. Somos llamados a asombrarnos y a temer delante de la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo no es un temor que nos hace huir de Él, porque Él nos ha acercado y nos da la confianza de que no tenemos que temer. Si tenemos por ejemplo, si tenemos a un policía, ¿cierto?, fornido, grande, con armas, que puede aprisionar a cualquier malhechor en cuestión de segundos, y ponemos delante de este malhechor a dos personas, y una tiembla de miedo y la otra está tranquila. ¿Qué es lo que le diferencia a las dos personas? Es saber, por ejemplo, que una es un ladrón y un malhechor, y el otro es el hijo del policía. El hijo también tiene que tener reverencia y temor hacia su padre por la condición que él tiene. Pero el malhechor tiene miedo de tal persona por quién es y lo que ha hecho. Y eso es el cambio que Dios opera en nosotros. El pecador debe temblar, debe huir de la presencia de Dios, porque Dios debe juzgar el pecado, pero al mismo tiempo aquel que se convierte en el Señor Jesús tiene temor de Dios, porque sabe quién es Él. Tiembla ante su presencia, pero puede tener confianza, porque es el mismo que nos dice: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cierto? Muchas veces se ha usado esta referencia. Pasa de ser pescador de peces a pescador de hombres. Esta palabra pescador en el idioma original, da la idea de alguien que pesca peces vivos. Entonces, como en la pesca deportiva, que lo hacen, toman un pez, lo pescan y lo devuelven al agua. No es para hacer morir al pez. Y ahora, a partir de ahora, Pedro no se va a encargar de los peces muertos, se va a encargar de personas vivas que va a rescatar para que sirvan ahora al Dios vivo y verdadero. Versículo 11: y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo. ¿Qué dejan detrás estos hombres? No dejan solo sus casas, sus posesiones, acaban de dejar la mayor pesca de sus vidas. Muchas personas persiguen a lo largo de su vida lo que llaman un golpe de suerte. Por eso hoy en día están tan de moda las inversiones, criptomonedas y todas cosas así, porque la gente tiene la esperanza de alguna vez, como se dice en buen chileno, darle el palo al gato y no trabajar nunca más. Por eso tiene tanto éxito las casas de apuestas o los boletos de lotería, porque la gente quiere, confiando en el mundo y en el pecado, poder dar el golpe de suerte. Pero estos hombres acaban de dar el golpe de suerte, por decirlo así, pero no les importa. Dejan todo eso atrás. No les importa el éxito humano, el éxito en las cosas de esta tierra, porque ahora lo tenían aquel que es todo para ellos.
Entonces Pedro, en primer lugar, conoce al Señor Jesús como autoridad sobre su vida individual, luego sobre su familia y su casa y luego sobre su trabajo, pero esta última transforma por completo su vida porque le hace ver que no se trata del cuánto trabaje para su propio bien. Si tiene a Cristo, Él es el sustento de todas las cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta y todas las cosas serán añadidas. Algo más acerca de Pedro en Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa, porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Habían sido días difíciles para Pedro. Había negado al Señor Jesús 3 veces, miserablemente, había llorado. Imagínense la conciencia de Pedro a tal punto que cuando María Magdalena les cuenta a los discípulos que el Señor Jesús había resucitado, dice que Juan y Pedro corren a la tumba, pero Juan corre más rápido, llega primero. Había algo en la conciencia de Pedro que no estaba tranquilo. Él había negado al Señor, había fallado, le había prometido que incluso iba a dar su vida por él si era necesario, y cuando llegó el momento de demostrarlo, él lo negó. Para este momento, históricamente hablando, el Señor ya se había encontrado resucitado con Cefas con Pedro a solas, nos dice 1 Corintios 15, y lo había restaurado en lo privado, pero todavía no lo había restaurado en lo público. Eso sucede un poco más adelante. Entonces Pedro, evidentemente, se había sentido que no podía volver a servir al Señor como antes. Por lo tanto, dijo, bueno, voy a volver a mi trabajo anterior. Yo era pescador y ahora que negué al Señor, tendré que volver a hacer lo que hacía antes, así que fue a pescar. Pero muy brevemente, ¿qué vemos acá? Vemos que nuevamente no pescan nada. Y el Señor les hace una pregunta que es punzante. ¿Acaso tienen algún pescado? Ellos primero no saben qué es el Señor, pero es una pregunta punzante porque la respuesta es no. Y a veces, si no por decir muchas veces en nuestra vida, volvemos siempre a aquellas cosas de las cuales el Señor Jesús nos sacó, y Él nos debe preguntar, y bueno, ¿y qué sacaste de esto? Sí, te has vuelto a revolcar en las cosas que el mundo te ofrece, pero ¿y qué hay de bueno en esto? Y nuestras almas deben decir, Señor, nada, no hemos sacado nada. ¿Y saben qué es lo peor de sacar nada? Que pudimos haber pasado todo ese tiempo cosechando muchas cosas para la eternidad. Y Él les dice, aún en su misericordia, bueno, echen su red a la derecha. La derecha, ¿cierto?, es la mano de la diestra, valga la redundancia, pero significa confiar plenamente en el Señor. Y dice que la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Y noten el versículo 7, recuerdan que ahí en Capernaum era Pedro y Andrés en una barca y Juan y Jacobo.
¿Y cómo Juan sabe que es el Señor? Primero no lo reconocían. No lo reconocían porque estaban unos cuerpos resucitados, y el cuerpo resucitado es un cuerpo espiritual. Es un cuerpo real, porque ellos podían meter las manos en las heridas del Señor y en su costado, pero al mismo tiempo es un cuerpo espiritual porque puede atravesar las paredes, porque se puso en medio de ellos cuando las puertas estaban cerradas, dice el capítulo 20, pero al mismo tiempo es algo que no entendemos ahora, pero que entenderemos cuando nosotros mismos seamos resucitados, porque es un cuerpo que María Magdalena no reconoció cuando lo vio al Señor Jesús en primer lugar, pensó que era el hortelano, y luego acá ellos tampoco lo reconocen, porque lo espiritual se debe discernir espiritualmente. Pero Juan dice, es el Señor. ¿Pero por qué dice es el Señor? La experiencia que acababan de vivir trajo a la memoria de Juan lo que había vivido ya 3 años antes, junto al lago de Genesaret, cuando las redes también se llenaron. Y es interesante cómo el Señor Jesús hace volver a Pedro al punto de partida. Vuelve al inicio, lo hace volver al punto inicial de donde Él lo había llamado. Lo llamó ahí en el lago de Genesaret cuando no había pescado nada en toda la noche y llenó sus redes. Y ahora que Él había caído, había sido restaurado individualmente, pero pensaba que no podía seguir sirviendo al Señor públicamente, el Señor le vuelve a mostrar su grandeza. ¿Qué había hecho Pedro? Se había sacado la ropa. Se había... para poder trabajar, había dejado aquello que lo vestía, ¿cierto? En un sentido espiritual, cuando nosotros pensamos más en las cosas terrenales porque pensamos que lo espiritual no hemos fracasado, es como que nos desnudamos. Estamos desprovistos del testimonio suficiente para el Señor. Pero Pedro entonces reconoce que es el Señor. Y una cosa más, Juan 21. Versículo 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Esto no fue en privado. Dice que estaban desayunando, en el versículo 15, después de haber comido. Fueron a la orilla, el Señor Jesús les tenía preparado el alimento. El Señor Jesús siempre tiene el alimento para nosotros. Pero el fracaso de Pedro había sido en público, lo había negado en público y ahora debía ser restaurado en público. Ya había hablado con él en lo privado, pero también en lo público. Esta es una primera lección también para nosotros. Cuando nosotros cometemos un agravio o un error, pueden haber distintos grados de responsabilidad. Si es privado, el Señor nos restaurará en lo privado. Pero si hacemos algo en público, el Señor debe restaurarnos en público delante de otras personas. Así fue para Pedro. Fue restaurado en lo privado, cuando el Señor se le apareció primero a él, pero ahora para que su servicio fuese restaurado, para que él pudiese volver a servir a otros, debía ser restaurado en público. Todos sabían que Pedro había negado al Señor. Pero ahora el Señor Jesús le hace 3 preguntas. Pedro antes había confiado tanto en su propio amor por el Señor Jesús que le había dicho: Señor, yo daré mi vida por ti. Es decir, mi amor es tan grande por ti que yo estoy dispuesto a morir por ti. Pero no podemos confiar en nuestro amor por el Señor porque nuestro amor por el Señor es flaco. Debemos confiar en el amor de Él por nosotros. Porque Dios es amor. Entonces le hace 3 preguntas muy brevemente y Pedro, consciente de esto, le responde, no le dice: Señor, tú sabes que te amo, le dice: Señor, tú sabes que te quiero. Sé que en la versión 60 no dice así, pero en esta versión dice así, que es más adecuada también en la versión moderna: Señor, tú sabes que te quiero. Es decir, es una palabra que no es tan fuerte para describir el amor. Es decir, Señor, tu amor es grande, pero el mío no es tan grande como el tuyo. Y 3 veces, pero la tercera vez el Señor le dice: bueno,
¿me quieres? Ya no le dice te amo. Usa su misma palabra y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Es importante esto, es importante descansar más en el amor del Señor por nosotros que en el amor nuestro hacia el Señor, porque si confiamos demasiado en cuanto queremos o amamos al Señor, no estamos dispuestos a hacer por Él, vamos a fracasar. Y es restaurado. Ahora Él puede apacentar los corderos. Él puede pastorear las ovejas. Y sí que lo hizo. Libro de los Hechos. Y finalmente escribe 2 cartas. Primera y segunda de Pedro, en la cual Él se dedica a confirmar a sus hermanos y a apacentar las ovejas del rebaño. Y muchas cosas más en la vida de Pedro. Obviamente se han escrito libros acerca de su vida. Pero acá tenemos los puntos principales. Cuando el Señor lo llama, el Señor tiene autoridad sobre nuestras vidas porque Él es el Señor. Cuando Él entra en su hogar, qué precioso es que podamos abrir nuestros hogares, nuestras familias, para el trabajo del Evangelio. Esta semana, por la gracia del Señor, pude estar en una casa donde los hermanos abren una vez al año su casa para que vengan muchos hermanos. Y después estuve en la casa de otro hermano que también, Esteban estuvo a fin de año ya, y Mateo también. También abren su casa para enseñar a otros. Y hubo un joven que conocí ahora que se convirtió en aquella oportunidad, en esa casa. Y cuán bello es, porque un hermano me decía hace poco, los estudios bíblicos en casa son los que más convertidos han traído a la iglesia de Dios. Que el Señor tenga esa autoridad sobre nuestras familias también. Pero también la autoridad sobre nuestros bienes materiales, nuestro trabajo, porque Él es Señor de todo. Y si hemos fracasado y hemos caído, como vemos al final de la vida de Pedro, el Señor nos quiere hacer volver siempre al punto de partida. Él tiene toda autoridad sobre nosotros. Amén.